vamos a hablar de un tema muy controversial entre todas las iglesias, no todas, pero muchas personas interpretan mal este pasaje y creen que Santiago se contrapone con el apóstol Pablo. Y en esta parte que vamos a hablar, Santiago va a hablar un poco sobre las obras y la fe, o la verdadera fe y las obras, que muchas veces es confundida por unas personas que lo interpretan sin entender bien a qué Santiago está apuntando, ¿sí? Y para eso vamos a dar una lectura y luego vamos a ver lo que piensan sobre estos pasajes dos maestros muy reconocidos a nivel mundial acerca de la palabra de Dios. Bueno, versículo 14 del capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 14 estamos. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Verso 19, estamos en el capítulo 2 de Santiago, ¿sí? Capítulo 2 de Santiago, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, vamos a estudiar este pasaje, ¿sí? Versículo por versículo, vamos a tratar de ir sacando y ver qué es lo que nos quiere decir el autor acá. Pero vamos a leer lo que dice acerca de este texto del pastor John MacArthur, ¿sí? Esto dice él en su comentario. Santiago continúa una serie de pruebas mediante las cuales cada creyente puede evaluar su fe es viva o si su fe es muerta. Este pasaje contiene la prueba sintética, aquella que le da sentidos a todas las demás. La prueba de las obras o la conducta justa, que es obediencia a la palabra de Dios y se manifiesta en un carácter piadoso. Eso ya habló en el capítulo 1, versículo 2, 25, que ya estudiamos. Aquí el punto de Santiago no es que las personas se salven por obra, ¿sí? Una vez más. Aquí el punto de Santiago no es que las personas se salven por obras. Ella establece con firmeza y claridad que es un don gratuito de Dios, en Efesios 2, 8, 9 y en Santiago 1, 17 y 18. Sino que existe un tipo de fe aparente que es muerta y que no salva. Es posible que Santiago le escribiera a judíos. En el versículo 1 dice a los hermanos recién convertidos, a los judaizantes que recién se convirtieron, que ya habían tirado por la borda la justicia por obras del judaísmo, pero a cambio de ellas se habían acogido a la noción errónea de que como las obras justas y la obediencia a la voluntad de Dios no eran eficaces para la salvación, tampoco eran necesarias en absoluto. De este modo redujeron a la fe a un simple
asentimiento intelectual de los hechos acerca de Cristo. Pastor John MacArthur define este pasaje de esa manera. ¿Qué hora es? A ver, ¿puedo verlo de aquí? 5:58, para no pasarme de la hora. El otro día me pasé, varios me dijeron, pastor. Bien, porque después hay que ir a comer, ¿no? No, vamos a ir a comer después un asadito. No, hace frío. Una sopita chapín. Okay. Bueno, vamos ahora a ver lo que dice sobre este pasaje Elvis Carballosa, otro reconocido maestro de las Escrituras. La epístola de Santiago, particularmente en esta sección, demuestra que la fe genuina es inseparable de las obras. ¿Sí? Y una vez más, demuestra que la fe genuina es inseparable de las obras. En esta sección está hablando de esto. El apóstol Santiago no sugiere en modo alguno que la salvación es por obras, pero sí enfatiza que quien ha sido justificado por la fe debe producir buenas obras que demuestren el carácter de esa fe. Santiago no trató en su epístola el tema de la salvación, sí, sino más bien el de la ética que debe caracterizar al que ya es salvo. De la cita Elvis Carballosa. Entonces, podemos ver que estos dos comentaristas famosos de las Escrituras son muy reconocidos a nivel mundial, nos aclaran, aún Santiago mismo, Santiago mismo aclara que está hablando de una fe, su fe y la fe de otra persona, ¿sí? Una fe que otro dice tener y lo va a hacer con 3 ilustraciones. Quizás no lleguemos a terminar los 3 puntos, pero vamos a tratar de sacarle lo máximo a esto. Es importante recordar que Santiago no habla acerca de la justificación por la fe. Santiago está hablando de esa fe que profetizamos creer, pero en los hechos aparentemente no son reales. Y eso es lo que Santiago va a confrontar. Tu fe más mi fe. Una fe viva más una fe muerta. Entonces yo puse como un pequeño título sacado de esta porción de las Escrituras: una fe verdadera produce buenas obras, ¿sí? Una fe verdadera produce obras. Bueno, vamos a analizar del versículo 14 al versículo 17. Y el primer punto va a ser: la fe viva produce buenas obras. Es lo que Santiago está tratando de transmitir. La fe viva produce buenas obras. Fíjate lo que dice el verso 14. Vamos a comenzar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, escucha esa palabra, ¿viste? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe, o mejor dicho, podrá esa fe salvarle? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decís, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Viste? 2 palabras. ¿De qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Estas son otras palabras importantes. Verso 16, 17. Así también, escuchá, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, lo que quiero que pensemos en este análisis, para que te vayas con algo claro, el primer punto va a ser: la fe viva produce buenas obras. La primera palabra para analizar es: ¿de qué aprovechará? ¿Sí? Es lo que dice ahí Santiago en el versículo 14. ¿Viste? En el versículo 16, si vamos ahí en el capítulo 2, versículo 16, dice también la palabra: ¿de qué aprovecha? En el final de la cita, ¿sí? 2.16. ¿De qué aprovecha? Es la misma palabra que encierra lo que él está diciendo. ¿De qué aprovechará o de qué aprovecha? ¿Sí? Entre estos versículos se encierra un ejemplo para demostrar la inutilidad de una fe profesada que no es verdadera. ¿Viste? Con esta ilustración que él va a dar, nos va a demostrar que hay una fe que no es verdadera.
hay una fe falsa, una fe muerta. Y él va a hacer esa ilustración en los versículos que siguen. Fíjate que dice, si alguno dice que tiene fe. Ahora acá, la clave aquí está en la palabra dice, o esa palabra dice sería un poquito más clara, dice, o mejor, siempre está o anda diciendo, ¿sí? Alguno dice, esta persona siempre está diciendo, anda por ahí hablando de su fe, ¿viste? Entonces Santiago está hablando a esa persona, de qué le aprovecha, ¿viste? Y da esa ilustración que vamos a ir mirando, ¿viste? Si alguno dice que tiene fe, o mejor anda siempre diciendo, ¿viste? En el versículo 12, vemos que dice, si lo leemos el 2.12, que estudiamos la semana pasada, así hablad, capítulo 2.12, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y ahí tiene esa persona que anda diciendo, dice, así hablad, en el versículo 12 ya lo venía diciendo. Y así haced, lo que yo digo tiene que ir expresado en mi andar diario con lo que yo hago. ¿Se entiende eso? Yo digo que tengo fe, dice, pero si un hermano tiene necesidad y teniendo los recursos para poder hacerlo, no lo hago, entonces esa es una fe muerta. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? Entonces esta persona anda diciendo que tiene fe, pero en los hechos no se ve esa fe. Por eso Santiago no habla de la justificación por la fe. Pablo trata eso en Romanos. ¿Viste? Santiago está hablando sobre esa fe que esta persona que fue justificada supuestamente dice que tiene. Y en los hechos se ve otra cosa. Que ahora vamos a ir profundizando eso. Pero no tiene obras. ¿Viste? Esto completa la frase. Es decir, que alguien pregona que tiene fe, pero sus obras no lo demuestran. Sus hechos, sus actos, su forma de vivir, el moverse como un hijo o una hija de Dios, no demuestran eso que está profesando. ¿Y cuál es el ejemplo que da? Mirá, versículo 15. Si un hermano, esa es la ilustración, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ahí está otra vez la palabra, les dice, ¿qué les dice? Ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Se dan cuenta a lo que Santiago está hablando? ¿De qué sirve? Que andes diciendo, sí, que vamos a orar para que Dios te pueda proveer, voy a orar por tu vida, voy a orar para que puedas estar, Dios te pueda suplir las necesidades, sabiendo que tenés la posibilidad de ayudar a ese hermano o guiarle a que alguien le ayude. ¿De qué aprovecha? ¿Viste? O sea, ¿qué clase de fe Santiago dice que estás diciendo que tenés? ¿Te entiendes? Y quizás eso es algo que tenemos que reflexionar mucho nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos tan enchufados en Argentina sería como tan involucrados en nuestro propio mundo, en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades, que quizás hay personas o hermanos de la fe que están pasando necesidades y teniendo la posibilidad de ayudarle, no lo hacemos. ¿De qué aprovecha tener la fe que profesamos tener? ¿De qué me sirve andar diciendo, ¿viste? Aquel que dice, ¿viste? ¿De qué me sirve jactarme si en lo sencillo no ayudo? ¿Viste? Quizás no tengo la posibilidad de ayudar, pero puedo guiarlo a que alguien lo ayude. Y Santiago está confrontando a aquella persona que ve, que dice de sí misma, pero no hace nada. Entonces va a decir, ¿podrá la fe salvarle? ¿Viste? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es una pregunta retórica y por lo tanto exige una respuesta negativa. Pero esto no contradice nuestra doctrina, pues Santiago hace referencia a la fe que profesa tal persona. ¿Se entiende? A eso se refiere. ¿Podrá esa fe
¿viste? Salvarle. La pregunta en cuestión sería mejor traducida así. ¿Podrá esa fe salvarle? Este tipo de fe que no produce acciones, obras, no puede salvar porque es una fe falsa. Santiago no cuestiona la salvación por fe, sino que cuestiona el tipo o clase de fe que esta persona está manifestando. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen ahí? Eso es lo que Santiago, ese tipo de fe que esta persona está compartiendo, esa fe podrá, puede, lo va a salvar. ¿Ves? Y quizás al mirarnos al espejo en esta noche tenemos que preguntarnos, ¿tengo una fe viva o tengo una fe muerta? Yo me miro al espejo muchas veces y digo, qué lindo que soy. No. Me miro al espejo y digo, ¿cómo estoy yo con lo que estoy predicando y ando diciendo que creo? Porque eso es lo que ustedes ven. Eso es lo que las personas ven. Pero lo que no ven, ¿qué es? El interior. Entonces, vamos a seguir avanzando porque ahí vamos a llegar más profundamente. Ese tipo de fe, o esa clase de fe que la persona esta profesa, ¿podrá salvarle? Versículo 15, versículo 16. Y acá habíamos hablado del ejemplo, ¿no? De la ilustración que hizo Santiago sobre la ayuda. Ahora vos fijate en Primera de Juan, si me acompañás ahí, en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante. Mirá, versículos 17 y 18. Vamos a leer los 16 al 18. Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Escuchá la pregunta que hace. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ves? Esa es la pregunta que Santiago está haciendo. Es lo que en la primera epístola Juan dice. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en esta persona? Si ve la necesidad y le dice, bueno, ve, y no le da lo que tiene, si está en sus posibilidades. A veces no está en nuestras posibilidades ayudar a todas las personas, pero a veces conocemos personas que pueden ayudar a otras personas cuando la están pasando, como se dice, mal. Versículo 18, mirá lo que dice. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Qué cosa? Sino de hecho y de verdad. ¿Viste? No solo hablad, sino haced. Ese es lo que Santiago está tratando de desnudar en todo este capítulo. El no solo hecho de hacer o saber, sino el hacer y demostrar a mi prójimo el amor de Dios. En las cosas prácticas, en las cosas sencillas. Desde el hecho de decir que estoy orando por ti. Desde el hecho de visitarle. Desde el hecho de recordarle que oramos porque no viene a la iglesia. O también de ver cómo podemos suplir a aquellos que están necesitando. ¿Ves? Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en esta persona que no tiene misericordia de otra persona? ¿Viste? ¿Cómo terminamos el estudio de la semana pasada? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ves? ¿Cómo no vamos a tener la misericordia que Dios tiene con nosotros? Y el apóstol Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en este tipo de gente? Que dice que es hermano. La gran pregunta que nos tenemos que hacer si nos cuesta amar al prójimo es si realmente somos hermanos. Si realmente hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Si el Cordero ha lavado nuestros pecados con su sangre. Si hemos sido sellados con el arras del Espíritu Santo. ¿Viste? Pero yo me bauticé, pastor. Muchas veces me dice, y yo también me bauticé cuando tenía, creo que 8 o 9 meses. ¿Y de qué sirve? ¿De qué aprovecha?
¿Yo sabía lo que hacía? Sí, pero mi mamá tiene una religión, la Biblia dice otra cosa. ¿Ves? La Biblia habla del bautismo cuando una persona tiene conocimiento de lo que está haciendo. ¿Y cuándo es eso? Cuando entiende que es una persona pecadora, recibe a Cristo como Salvador y luego se bautiza. Mi bautismo fue al 15 de mayo en el 2012 en la ciudad de La Plata, con conocimiento de qué era mi vieja vida y qué es mi nueva vida. Desde ese momento comienzo a vivir la nueva fe que tengo. ¿Y cuál es la nueva fe? Cristo, como el centro de mi vida. Así hablar, así hacer. Hablas del amor, predicás del amor. La pregunta es, ¿cuánto amo? ¿Cuánto amo? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Qué estoy haciendo por lo que se están perdiendo? ¿Cómo van a ver el amor de Dios si yo estoy viviendo una vida con doblez? Entonces Santiago acá es muy enfático en lo que dice. ¿Podrá esta clase de fe salvarle? Versículo 17. Vamos a Mateo, dice, fíjate lo que dice versículo 17, vamos a leerlo. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Vamos a leer Mateo 7:16. Mateo 7:16, acompáñame ahí, querido hermano, hermana. Bueno. Vamos a leer del 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Qué cosa? Rapaces. Wow. Y versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo que da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Pero todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ay, Dios mío. ¿Ves? Si yo recibí a Cristo como Salvador, si digo que creo en Dios, entonces voy a producir frutos buenos o frutos malos. Pero ¿por qué vivimos como si fuésemos hijos de Satanás? Entregándonos a nuestros deseos y no dejando que el Espíritu Santo tome control sobre nosotros. Y no permitiendo, como dice Pablo a Timoteo, hijo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios por su palabra. El Espíritu de Dios es de poder. Hoy hablábamos con Isnardo, le decíamos, en Romanos dice que el Evangelio es poder, es como una energía, es como una bomba que explota, una dinamita. Y si el Hijo de Dios vive en ese poder, ¿cómo no va a amar? ¿Cómo no es capaz de ayudar? ¿Cómo no es capaz de bendecir a aquel que está pasando necesidades? Qué tremenda verdad que dice. Los frutos demuestran el tipo de árbol. Si esa fe profesada no produce obra, no es verdadera fe. Está muerta y la persona que la profesa está muerta espiritualmente. No dice que las obras mantienen viva la fe, sino que manifiestan que la fe está viva. ¿Se entiende? No dice que las obras mantienen viva la fe. No, la fe, las obras manifiestan que ese hombre tiene una fe poderosa, una fe viva. Esa es la diferencia. Cuando yo me encierro en mí mismo y digo, bueno, yo soy así. No, no podés decir eso. Si llevas la cruz, tenés que saber el costo que es llevar la cruz. Y muchas veces nos olvidamos de eso. No nos damos cuenta que seguir a Cristo implica un costo, renunciar a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Y en lo más sencillo,
si vemos la necesidad de alguien y no nos conmueve el corazón, ¿cómo mora, dice Jesús, el amor de Dios en ese que dice ser creyente? Entonces, hermano, acá nos está llamando nosotros Santiago en estos primeros versículos a ver que la fe viva, que recordemos que la fe viva produce buenas acciones, buenas obras en nosotros, y que las obras no sostienen la fe, sino que la fe viva produce buenas obras. Amén. Amén. Qué gran desafío. Yo me estoy mirando en el espejo y digo, Miguel, te falta todavía. Tenés que seguir creciendo, tenés que seguir reflejando a Jesucristo en las acciones prácticas de ayudar al prójimo. Vamos al punto número 2. ¿Qué hora es? 6:19, creo que no vamos a llegar al punto 3. Vamos al punto número 2. La fe viva no se limita a un simple credo. Una vez más, la fe viva no se limita a un simple credo. Vamos a leer el versículo 10. Vamos a Santiago otra vez. Volvamos a Santiago capítulo 2. Versículo 18 y 19 ahora, ¿no? Dijimos, verso 17 termina, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá, acá va a haber alguien que se va a levantar y quizás va a decir, ¿viste? Está hablando de que alguien va a levantar la mano y va a decir, pero yo opino esto. Esa es la idea de esa expresión. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Viene este debate? 18, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Vamos a ver si podemos continuar aparte de esos 3 versículos hoy, porque lo que viene después va a dar 2 ilustraciones sobre la obediencia y va a hablar de Abraham y Ragla. Mire, no me gustaría pasarlo muy rápido por la hora nomás, pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Entonces, ahí estamos en el versículo 18 y 19. Y ahí la palabra clave es muéstrame, ¿sí? Pero alguno dirá, alguien se levanta y dice, ¿vieron cuando alguien va a dar un argumento? Y dice, levanta la mano atrás y dice, pero yo opino esto, acá acerca de eso. Entonces Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, y esta es la palabra que vamos a ver. Muéstrame, dice Santiago, muéstrame tu fe, ¿qué cosa? Sin tus obras. ¿Y qué dice Santiago? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cuál es el debate acá? La fe que profesa Santiago tener y la que esta persona que dice que tiene. Pero en los hechos y en la vida diaria no se ven, no se manifiestan. ¿Viste? Ese es el punto que tenemos que tener claro quizás en esta tarde. Ahora, muéstrame. Esta es la palabra clave. En realidad todo el versículo es clave. Cabe mencionar que Dios no necesita ver las obras para saber si la fe es verdadera. Es muy importante eso. Ahora, Dios no necesita mirar las obras para saber si tengo o no tengo fe. Dios ya sabe. Ahora, ¿quiénes son los que necesitan ver? ¿Quiénes son? ¿Alguien en la casa ahí? Nosotros, las personas. Tú dices que tienes fe. Ok, yo no puedo ver la justificación que tú dices tener en tu corazón. Pero ¿qué es lo que puedo ver? Son las acciones, la vida. Alguien dijo, yo no te juzgo porque no puedo juzgar tu corazón, no sé lo que hay en tu corazón. Pero tus acciones me dicen mucho de cómo es tu corazón. ¿Se entiende? ¿Viste? No me juzgues, no, yo no te juzgo. Pero tus acciones manifiestan obras que revelan aparentemente una fe equívoca, una fe no verdadera, una fe muerta. ¿Ves? No me juzgues, no, yo no te juzgo. Pero si tú estás diciendo y hablando del perdón, del amor, de la prosperidad,
pero en tu corazón te cierras y te manifiestas de una forma diferente externamente, entonces hay algo que está mal. Aquel predicador que termina de predicar del amor de Dios, de amor al prójimo, llega a la casa y trata a la esposa como si fuese una empleada. ¿Viste? Trata a los hijos como si fuesen soldados. El mayor ejemplo que nosotros, como comunicadores de la palabra, que debemos dar es hacia adentro, en el hogar, y del hogar hacia afuera. Santiago habla de la justificación delante de los hombres, o sea, cómo demostrar mi salvación, lo cual es imposible hacer sin o separada o aparte de las obras, pero estos no toman el lugar de la fe. Cuando dice yo tengo obras, no implica falta de fe. Luego aclara, te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe, escucha esto, la fe es la fuente generadora ¿de qué? De las obras. La fe es la fuente generadora de las obras. Acompáñame ahí a Santiago, a Gálatas, al lado de Efesios, ahí al ladito. Gálatas capítulo 5. A ver, no me acuerdo el versículo, no lo tenía anotado, pero enseguida lo voy a encontrar. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús, ¿estás ahí? Gálatas 5, 6. Gálatas 5, 6. Quiero que lo busques porque quiero que lo leas y vos veas que no es un pensamiento del pastor o el que está predicando, sino es la palabra de Dios que nos demuestra que esta es la doctrina que Santiago estaba predicando. No contrapone a Pablo, sino refuerza lo que Pablo ya había dicho. Bien, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? ¿Por qué? Oh my gosh. Vamos a leerlo una vez más. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Viste? De que aquel que anda diciendo, aquel que dice o que anda por ahí hablando de su fe, pero no tiene obra, no es nada, es muerto, es inerte, es vacío. ¿De qué aprovecha? Es lo que Santiago está diciendo. Pero si no tenés amor, no es nada. Si yo no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Aún en medio de los conflictos que está viviendo nuestro país como hijo de Dios, nosotros tenemos que orar por la unidad y el amor. Nosotros tenemos que ser la diferencia. Nosotros estamos plantados para mostrar a la sociedad que hay una mejor forma de vivir. Y esa mejor forma de vivir no te la da la política, no te la da la derecha ni la izquierda, te la da Cristo. Porque no somos de este reino, nuestro reino es de los cielos. ¿Viste? Somos peregrinos acá. Y mientras estamos acá, somos la fuente de amor que el mundo necesita. Y ellos van a ver a Cristo en nuestras acciones, no solo en lo que decimos, cantamos, proclamamos. Qué tremendo, ¿no? Yo cuando iba leyendo, qué profundo. Versículo 19. Y ya con ese vamos a ir terminando. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen. ¿Y qué pasa con los demonios? Tiemblan. Tiemblan. Mira te dice ahí. ¿Tú crees que Dios es uno? Ahora, esta es la declaración de fe judía encontrada en Deuteronomio 6:4. Cada judío sabía de memoria esta declaración. Vamos ahí, Deuteronomio 6:4. Era algo que cada judío lo sabía de memoria. Era una ley, tenían que aprenderlo de memoria. ¿Cuál era esta declaración?
Ok. Oye, ¿estamos ahí? Oye. Oh. Oye, Lighthouse Latino Fellowship. Oye, Iglesia de Cristo. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La declaración, ¿viste? Era el versículo 4, ¿viste? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y fíjate que cada judío debía aprender de memoria esa declaración. Los hijos tenían que aprender este juramento. Y fíjate que después dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, haces. ¿Viste? Bien, haces. Es como que le está diciendo, te felicito, irónicamente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, te felicito. Pero el solo hecho de creer ese credo no es suficiente. El solo hecho de creer esa verdad no alcanza. Porque vos podés creer, ¿viste? ¿Cuántas personas vas por ahí y le decís, crees en Dios? Sí, le creo. ¿Le crees a Dios? Pará, no me hagas filosofía, me querés enredar. No, es una pregunta muy sencilla. Si decís que crees en Dios y cuando te hago la segunda pregunta, ¿le crees a Dios? Entonces no hay excusa para no vivir lo que la palabra de Dios te está pidiendo. Pero como hombres y mujeres nos vivimos excusando y engañando y seguimos permitiendo viviendo nuestras vidas en el pecado y no dejando hábitos que están mal delante de Dios. Pero sí creo en Dios. Y él le dice, te felicito. Y mirá lo que va a decir. Bien haces. También, que dice, los demonios creen, ¿y qué cosa? Y tiemblan. ¡Wow! ¿No? ¿Ves la ironía? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son ateos, ellos creen, pero eso no afecta su comportamiento. Y tiemblan ante la expectativa del juicio que les espera. Ellos creen, pero no cambia su conducta, no cambia su forma de vivir, no les afecta en nada su forma de pensar. ¿Ves? Y yo me preguntaba cuando iba leyendo esto, ¿yo tiemblo? Me río, ¿no? ¿Yo tiemblo cuando pienso en Dios, en mi Jesús y en el Espíritu Santo? Dice, bien haces, los demonios creen, pero ¿qué tiene? Eso no es suficiente. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Bueno, ¿cómo es tu vida? No juzgué mi vida, también no voy a juzgar tu vida, no soy quien para juzgar. Pero cómo estás viviendo, cómo te estás conduciendo, cómo te estás manejando, me está hablando de que hay una vida inerte, una fe muerta, una fe que no es real. Porque si tenés fe en Cristo, tiene que afectar tu forma de vivir. ¿Cuántas personas le cuesta venir a la congregación a escuchar su palabra de Dios? ¿Cuántas personas se aferraron a lo que es el coronavirus hoy en día para demostrar realmente cómo son? Que están cuando necesitan de Dios. Que buscan a Dios cuando hay necesidades, pero no buscan a Dios por quién es Dios. ¿Ves? Y Santiago en esta tarde nos está exhortando. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Podemos ver que en el libro de Efesios dice, porque somos hechura creadas en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora, la cual Dios
preparó de antemano. Ya ahí terminamos, Luisito. ¿Sí? La cual Dios preparó de antemano. ¿Sabes que Dios hizo y tiene un propósito para ti? Como lo tiene para mí. Hay obras que Dios ya preparó para que andemos en ellas. Y la fe verdadera va a manifestar que estamos en ella. Quizás a veces en la vida nos equivocamos, cometemos errores, fallamos. Pero como le decía el otro día a un chico en mi casa, la carrera cristiana no la gana el que menos veces se cae, sino que más rápido se levanta. Seguir corriendo, seguir avanzando, seguir luchando por lo que creemos. ¿Ves? Y acá Santiago va a confrontar a aquella persona que dice que tiene una fe, pero que los hechos y las acciones no demuestran. Quizás en esta tarde nos tengamos que preguntar, los que estamos acá y los que están en sus casas, ¿qué clase de fe tengo? ¿Es una fe viva o es una fe estéril? ¿Es una fe que no produce? ¿Es una fe muerta? ¿Es una fe que no ama? Dice, ¿cómo podés tener a Cristo y no tener el amor de Dios? ¿Cómo podés no amar con el amor de Dios? Y qué gran desafío. Yo me voy en esta tarde desafiado para andar en aquellas obras que Dios preparó para mi vida de antemano. ¿Orás así vos? ¿Te gustaría irte con esa idea? Señor, yo sé que preparaste para que ande en obras. ¿Viste? Yo sé que soy tu poema. Hechura significa poesía. Yo soy tu poesía. Tú estás haciendo una obra en mi vida. ¿Por qué no decir en esta tarde, Señor, sigue obrando? Sigue trabajando en mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi vida se refleje no tanto por lo que pregono, sino por lo que vivo y hago, por mis acciones. Qué bendita es su palabra. Y que Dios en esta tarde, queridos hermanos, nos desafíe y nos exhorte a poder examinar nuestra fe. Eso es lo que Santiago nos dice. ¿Fe viva o fe muerta? Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias. Gracias porque podemos una vez más abrir tu palabra. Y al orar dijimos, Padre, necesitamos que nos guíes y que nos hables, que nos animes y que nos exhorte. Y hoy, Padre, estamos exponiendo la fe que pregonamos creer. Esa fe de la cual nos gastamos tiene que ser evaluada. Tenemos que ver cómo nos estamos comportando, cómo es nuestro amor a aquel que está pasando necesidades, cómo está nuestra comunión contigo, qué clase de fe tenemos. Es una fe viva, poderosa, esa fe que se alimenta y está dispuesta a ir y morir por este mundo, predicando el Evangelio. O es una fe que está escondida dentro de la casa, con temor a que nadie le haga nada malo, y no puede cumplir las obras que tú preparaste para que ellos anden. Por eso, Padre, te ruego y te pido, los que estamos aquí, los que están mirando desde sus casas, que en esta tarde tú puedas, Padre, por tu Espíritu Santo, guiarlos a qué decisiones tienen que tomar, qué cosas deben cambiar. Y quizás alguno dice, pero Miguel, yo no tengo a Cristo. Quizás creo a Dios, creía en Dios. Así como Santiago dijo, los demonios creen, pero no les afecta en nada. Quizás en esta noche vos puedas decir en tu casa, Jesús, entra en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que hagas tus obras por medio de mi vida. Dile, Jesús, entra a mi corazón. Entra a mi corazón y sálvame. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser parte de tu reino. Quiero andar en aquellas obras que tú preparaste para mi vida. Dile en tu casa donde estás, Señor, quiero ser parte de tu reino. Padre, te alabo y te bendigo por tu palabra. Y gracias porque una vez más nos has hablado en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.